Humberto Podetti. Recién lo estaba viendo y ahora no lo encuentro. Ahí estás. Bueno, ha sido formidable lo que escuché hasta ahora. Yo voy a tratar de hacer una reflexión como laico católico y peronista, además, ¿no es cierto? Mi viejo fue uno de los primeros 7 jueces de trabajo que nombró Perón cuando en 1944 creó la justicia del trabajo y estuve en la plaza el 17 de octubre en sus brazos. Creo la primera referencia un poco introductoria es que debemos hablar de proyecto continental. No hay posibilidad ninguna de un proyecto nacional si pretendemos ser los argentinos solos. Tenemos que hacer un proyecto en conjunto con nuestros compatriotas latinoamericanos. Hace pocos días estuve en un encuentro con jóvenes de economía de Francisco y había varios jóvenes del movimiento hispano de Estados Unidos participando y debatiendo, sintiéndose compatriotas nuestros, sintiéndose tan latinoamericanos como nosotros, pese a que son ciudadanos norteamericanos. Creo que un ejemplo muy claro respecto de esto es el proyecto de inversión china para criaderos de cerdos. El acuerdo marco que firmó Cristina Kirchner con China le permite a los chinos traer hasta la mano de obra más elemental, de menor capacitación, para desarrollar este proyecto. En tanto que el acuerdo que celebró al mismo tiempo Lula le impedía a China llevar trabajadores chinos a Brasil, salvo que acreditaran que la habilidad necesaria no la tenía ningún brasileño. Esto es simplemente diferencia en la capacidad de negociación. La capacidad que tenía Cristina era pequeña, era la de un país en crisis. Brasil en ese momento estaba en el proceso de incorporación, de formación de los BRIC, y tenía una capacidad de negociación en el mundo muy superior a nosotros. Para crear empleo, para hacer cumplir el plan que Leo planteaba sobre la creación de pymes, necesitamos negociar juntos con el mundo. Y los gobiernos o la política es totalmente insuficiente para eso. Deben ser las organizaciones de trabajadores y otras organizaciones sociales que asuman carácter latinoamericano y sudamericano, sin perjuicio de su pertenencia a otras federaciones internacionales, las que exijan a nuestros gobiernos obrar juntos en el mundo. No hay otra perspectiva para imponer las condiciones que pensamos. En un marco que además globalmente es favorable, y a esto es a lo que me voy a recibir rápidamente. La pandemia permitió que todos, absolutamente todos, tengamos conciencia de la gravedad de la situación, que era muy grave en el momento en que comenzó la pandemia y solo se ha agravado. Como dijo Francisco, estábamos al comienzo de la pandemia en la peor situación del mundo de 2 siglos. De alguna manera estábamos en la culminación de lo que San Juan Pablo II ha llamado en 2 encíclicas sucesivas al Consenso de Washington. San Juan Pablo II calificó al Consenso de Washington como una cultura de muerte. Estas eran sus palabras textuales. Y como el inicio de una guerra de los poderosos contra los débiles. También son sus palabras textuales. Esa guerra culmina en estos días. La pandemia no es más que una expresión de esa guerra de los poderosos contra los débiles. Mirar esto que ocurre desde el trabajo es la forma de tener mayor conciencia de su gravedad. Usar el trabajo humano digno como un manguito para mirar lo que está ocurriendo y para mirar el camino de salida es el mejor instrumento. Por eso celebré mucho cuando José Luis Di Lorenzo anunció la celebración de estos seminarios, porque creo que solo desde el trabajo, como se puede advertir con la mayor conciencia, todo lo que está ocurriendo y todas las posibilidades que tenemos en nuestras manos para transformar Argentina, América y el mundo. La primera visión es que estamos en una crisis terminal. No hay una salida de retorno al mundo del que partimos. Sí es posible un mundo peor, un mundo tecnocrático, un mundo gobernado por las grandes compañías de comunicaciones, un mundo en que no nos encontremos más que de este modo como estamos encontrándonos ahora. Pero también hay otra posibilidad, clara y profunda a partir del trabajo. Por primera vez en la historia,
el hombre se propone consciente, claramente, a través de su sistema político y económico, eliminar el trabajo humano digno. No es suplantarlo por esclavos, semiesclavos, o disfrazarlo un poco para disfrazar la esclavitud de otro modo. Es eliminar el trabajo humano digno. Este es el propósito del sistema global. Eliminar el trabajo humano digno significa eliminar la sociedad humana. El trabajo es el puente principal. El segundo, el puente principal es la familia, construida en torno del amor. El segundo puente que desde la familia vincula y construye la sociedad es el trabajo. Si eliminamos el trabajo, muere la sociedad humana. Y si muere la sociedad humana, entonces estamos sí, por primera vez, ante la posibilidad del fin de la historia, que también nos anuncia Francisco, ¿no es cierto? Francisco nos dice, el mundo, el sistema global vigente, está en quiebra, produce más daños que beneficios, y esto implica que está condenado a desaparecer, junto con toda la vida sobre el planeta. Esta es la situación, la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha ocurrido? El fenómeno que contaba Gildo, con toda claridad, el fenómeno que contaba Natalia desde Formosa. Las periferias del mundo, la periferia de periferia, aquello que es nuestra periferia, de una sociedad periférica, está desarrollando una revolución profunda e importante. Está creando trabajo. Gildo decía, estamos desestabilizando el sistema al crear trabajo, al negarnos a ser descartados, al asumirnos como trabajadores desocupados, como trabajadores que buscan crear su propio trabajo. Trabajo sin capital, sin empresa, sin crédito, sin puentes y vínculos para el mercado. Bueno, pues allí está desde las periferias, Gildo, Natalio, el gringo que va luego, todos los movimientos populares que están trabajando en Argentina, cuidadores de la casa común en el que estoy trabajando yo, están concientizando al mundo. Esto de que las vanguardias esclarecidas esclarecen al pueblo está desmentido una vez más por nuestra historia. Es el pueblo el que esclarece a las vanguardias esclarecidas, a los intelectuales, a la academia. Recién ahora la academia está advirtiendo la calidad y profundidad de la revolución que se inició allí abajo en la periferia de la periferia. Pero la otra novedad es que este proceso es global. Todos los pueblos del mundo o crean trabajo bajo la forma en que lo hacen nuestros movimientos populares o migran hacia el centro del mundo y están produciendo otro proceso de una magnitud incontrolable, 260 millones de personas caminando en el mundo desde aproximadamente 2010, 2009, 2010, cuando se alcanzaron por primera vez estas cifras. Y marchan al centro del mundo y están provocando una transformación geopolítica. En Estados Unidos, tarde o temprano, va a ser gobernado por latinoamericanos, que serán patriotas latinoamericanos, pero latinoamericanos. Van a seguir teniendo a la guadalupana como inspiradora y van a seguir creyendo en las cosas en las que nosotros creemos. Y en Alemania va a haber un primer ministro turco y en Francia un primer ministro musulmán. Es inevitable, es fatalismo biológico, como decía Perón. Pero desde este proceso de creación de trabajo, desde este proceso revolucionario de creación de trabajo, allí donde el mercado lo suprime, allí donde las grandes corporaciones pretenden usar la tecnología y la ciencia como el hacha decapitante, el hacha que cercena la vida humana, definitivamente se está generando otro proceso que es un proceso de liderazgo mundial, de nueva naturaleza, muy difícil de comprender para los politólogos y para los académicos de toda la naturaleza, porque el liderazgo creado con un procedimiento que es muy sencillo, muy poco académico, que es pegar la oreja al suelo, que es oír la voz del pueblo y oyendo la voz del pueblo oír la voz de Dios. El Dios de todas las culturas, de todas las creencias, no del Dios de los católicos en particular. Pero de esta manera, de este modo, Francisco está construyendo un liderazgo de nueva naturaleza. Y en el trabajo ocurre lo mismo, porque en el trabajo se ha enlazado la actividad de crear trabajo con la espiritualidad, también a través de muchos vínculos. Y unir trabajo más espiritualidad es revolucionario, es francamente revolucionario. Carlos Marx debe temblar en su tumba a partir de este manifiesto que fue la proclama de las 3 T.
porque es mucho más universal, porque involucra a los europeos, porque involucra a los norteamericanos, porque involucra a los chinos. Porque por primera vez en la Tierra hay una revolución universal con un liderazgo universal. Que no es que tenga el camino fácil, el camino realizado. Como dijeron varios, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestro propio compromiso. Pero esto está ocurriendo. Y fíjense que si tomamos el ejemplo de la Iglesia Católica, esto se está institucionalizando además. Y voy a mostrar son simplemente dos cosas. La Constitución Episcopal y Comunio, que es una constitución dictada por Francisco hace 2 años, que regula la estructura interna de la Iglesia. Y dice, el poder en la Iglesia está depositado en los obispos. ¿Y qué mandato les da? Es el punto 6 de Episcopales Comunio. O sea, apenas comienza esta constitución, dice, ustedes deben escuchar la voz del pueblo, porque solo escuchando la voz del pueblo van a escuchar la voz de Dios. Y si escuchan la voz de Dios, van a escuchar la voz del pueblo. Intermediarios, sin vanguardia, sin aparato, sin estructura. Esta es la nueva estructura de la Iglesia. Pero a la par, esto que está predicado por los obispos se está llevando a cabo en un proceso de creación de nuevos sujetos eclesiales, no institucionales. Tradicionalmente hemos asociado a la Iglesia a la estructura. En el caso de la Iglesia Católica, los curas, las monjas, los obispos, los cardenales y el Papa. Bueno, pues Francisco está creando una Iglesia nueva, en la que dice estas personas que yo nombré, desde el Papa al último cura, solo tienen una facultad importante y valiosa, que es dar la transmutación del pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo y de perdonar los pecados. Pero que esto no es atributivo de poder, que es solo una función de sacerdotal, una función espiritual, una función de ministerio. Que el poder debe estar en los laicos y las laicas del mundo. Y por eso en el sínodo, en el que solo debían hablar los obispos, hablaron 80 mujeres, el sínodo de la Amazonía. Hablaron 80 mujeres, llevaron la voz predominante y propusieron la mayor cantidad de aportes al documento que emitió finalmente el sínodo. Esto es toda una novedad en la estructura de la Iglesia. Entonces creo que hay una perspectiva clara desde este punto de vista. La creación de trabajo que se está haciendo en el seno de los movimientos populares es un proceso revolucionario. La organización de esos trabajadores y la regulación y reconocimiento en el orden jurídico de esos trabajadores y la unión de esos trabajadores con los trabajadores de la economía formal, de la economía de mercado y pública, en una organización y en una organización latinoamericana es el instrumento para llevar a cabo los proyectos que tenemos entre manos. Y eso es posible. El proyecto de Marcha al Campo está en el Congreso de la Nación, que implica el traslado de muchas familias al interior del país a producir bajo nuevas normas, e inclusive a beneficiar a las pequeñas pymes agropecuarias que se debaten entre la vida y la muerte en todo el territorio del país. También el proyecto de creación de empleo masiva, con salario universal que propuso el Movimiento de Cuidadores con la UCA, y los otros, el Observatorio Social de la UCA, y los otros múltiples proyectos. Desde, yo digo, la unidad productiva que ha creado Natalia con los compañeros de la Dignidad en Formosa, están participando de todo este proceso. Entonces creo que desde estos puntos de vista el trabajo es el instrumento para cambiar la Argentina, América y el mundo. Muchas gracias.